hay veces que apetece mucho hablar de los amigos. Y yo tengo un amigo que se llama John Huston, que se murió hace 20 años, justo al terminar una película que fue su obra maestra, la mejor de todas, y hizo muchísimas buenas, que se llamaba Los muertos, los dublineses, sobre la obra de James Joyce. Pero es que John Huston, que era un gran amigo de Orson Welles, estuvo en España localizando una película que se iba a haber hecho en Almería, que luego no se hizo, y yo estuve a punto de ser su chofer para llevarle a Almería y volver, pero luego, por casualidades de la vida, pues eso no pudo ser. Pero vamos, la obra de John Huston desde siempre a mí me ha supuesto una fascinación y una manera de ver la vida, porque era un gran aventurero y era un actor también cuando le apetecía. Era muy gracioso porque casi se llevó más nominaciones de Oscar del actor cuando hizo El Cardenal y cuando hizo, bueno, y entonces empezó haciendo una película que se llamaba El Halcón Maltés, que ya se llevó varias nominaciones para el Oscar. Y en esa primera etapa de blanco y negro y de películas de aventuras y de un gran vividor y de un gran aficionado a las mujeres y al vino y a todos los placeres de la vida, pues de ese primer momento que empezó en el año 40, pues puede llegar casi hasta los 50 con La jungla de asfalto y El tesoro de Sierra Madre. Pero es que luego Huston da una vuelta más al mundo de las aventuras y aparte de este cine negro y de este cine policíaco y de este, pues no sé, genio que todo lo abarcaba y todo lo hacía bien, de repente empieza una segunda época que se podría decir que es la de las aventuras ya en color, y entonces ahí pues hace Moulin Rouge, hace Moby Dick, que es una mítica película del Capitán Ahab, y donde consigue con Orson Welles de actor hacer una película que forma parte de la historia del cine y de los mitos de la literatura y de los mitos de la lucha del hombre contra la naturaleza. Y luego hace una tercera película, bueno, que es la Reina de África, que también en el mundo de aventuras, esa pareja que viaja en una barca a través de un río por toda África con Katharine Hepburn y Humphrey Bogart, pues tiene desde un punto de vista cinematográfico un truco muy bonito, que es que esa Reina de África, que es el nombre del barco, siempre navega en una dirección para que veamos que va avanzando. Entonces es muy gracioso porque si la cámara siempre se pone de un lado del río, pues avanza siempre en el mismo lado, y si se pone del otro lado del río, pues avanzaría en el sentido contrario, por las cosas del eje. Pero él decía que casi le sobró medio barco, porque como siempre rodaba desde un lado y siempre iba en la misma dirección, como mucho había algunos planos de frente, pues en la mitad del barco del otro lado le sobraba, ¿no? Pero bueno, son cosas de Huston que leer sus escritos y sus entrevistas pues es una maravilla. Y aquí en el internet ya empiezan a verse cosas que incluso en aquellos tiempos no se veían, ¿no? Bueno, y luego ya después de esta época de cuando tenía sobre 50 años, entra en una madurez donde da un poco por cerrada la época de las aventuras, aunque todavía le falta El hombre que quiso reinar, que es otro peliculón que sorprendentemente pues pasó casi desapercibido por las carteleras, pero era una película fastuosa. Y entonces entra ya en una época con The Misfits, Los Desarraigados, que es la que hace con Marilyn Monroe y Clark Gable en el desierto aquel de sal de las llanuras esas de Estados Unidos, donde prueban los coches porque pueden ir a grandes velocidades, ¿no? Y bueno, y luego ahí entra ya en un mundo extraño, como La noche de la iguana, como Reflejos en un ojo dorado, me parece. Y luego hace unas películas ya absolutamente de arte y ensayo y extrañísimas, y que la gente pues, generalmente no las ha visto, pero que a mí me parecen excepcionales, como Paseo por el amor y la muerte, que es un John Huston asombroso y que fue muy poco visto en su momento. La carta del Kremlin es una película de espías también terroríficamente buena, y en ese momento ya adquiere pues una especie de sabiduría total, porque ya ha hecho muchas películas, obras maestras
maestras, y entonces empieza a hacer cine de una manera desenfadada y casi distinta, porque el guión casi le sobra, y bueno, empieza un último John Huston asombroso por muchos conceptos, ¿no? Y entonces en esta época da la casualidad que hace ensayos, y algunas películas no son buenas, o a mí no me gustan por lo menos, como una que hizo aquella de los futbolistas, que se llamaba, pues no me acuerdo, ahora me acordaré, pero en esa época empieza ya a hacer ensayos y experimentos, y por ejemplo llega ya al año 80, cuando ya hace más de 70 años, y hace las 3 últimas películas que son para mí las mejores de todas las que hizo, que ya hizo muchísimas geniales, pero estas ya son el colmo, como pueden ser Bajo el volcán, la novela de Malcolm Lowry, que es una película que no trata de nada más que de un señor borracho que añora a su amor Jacqueline Bisset, y que está hecha con unos enormes planos con cámara a mano y unas vistas generales en un ambiente de México y a la Noche de los Muertos. Y bueno, a mí Bajo el volcán tal vez me parece su mejor película por la sencillez y porque no trata de nada, y porque es una obra maestra delirante de la intensidad que se consigue casi sin contar nada, a base solo de los sentimientos de un personaje que interpreta genial Albert Finney, ¿no? Y luego hizo El honor de los Prizzi, que su anteúltima película, que es otra película, pues también de esas que ya no hay nada que decir de lo perfectas que son. En cuanto una película es perfecta, la crítica se queda muda. Y terminó haciendo Los muertos, los dublineses, que es un homenaje a James Joyce y a una película pues cerrada y que trata de la vida de los que no viven, pero de los que viven viviendo sin vivir, y bueno, entra ya unas dimensiones filosóficas y de Unamuno y de todos los seres amados, que bueno, pues es una cosa asombrosa, ¿no? Y luego, dentro de sus misterios, porque hay bastantes en su vida, hizo una película con Orson Welles, dirigida por Welles y interpretada por él, que es Al otro lado del viento, que ahora se está intentando 30 o 40 o 50 años después ver si se puede estrenar, porque Welles hizo un primer montaje y luego la película tiene unos problemas de derechos de autor, que pertenecía a su hija y pertenecía también a los Huston. Y bueno, pues a ver si la estrenan, porque Welles siempre hablaba muy favorablemente del Otro lado del viento, y es una película que nunca se acabó, ¿no? Y dentro del mundo de actor y de intérprete y de vitalista total, pues yo creo que aparte de estas numerosas obras maestras, lo más importante de John Huston fue su vida de ser humano y de personaje que ayudaba a todo el mundo, y que tenía fama de ser un loco peligrosísimo, que el día que no estaba borracho pues era un ser maravilloso. Pero bueno, yo en la época de Orson Welles de Campanadas le vi un par de veces cuando estuvo en España, y es uno de los recuerdos más gratos que tengo, de haber visto vivo a un ser que fue asombroso en su vida y en su obra. Y bueno, pues yo estaba en deuda con John Huston, y con este pequeño comentario pues haré que la gente vea sus películas. Y hasta luego.